Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos, les saludo con mucho cariño y en el amor de Dios, paz a vosotros. Desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Gracias, hermanos, por seguir en este estudio acerca de Romanos, y que el tema de hoy, hermanos, se titula Fe, el camino que pone fin a la jactancia, al orgullo humano, a la justicia y a las obras propias. Para esto, hermanos, tenemos un texto base de Romanos 3:27 al 31, que dice la letra, y le pido que abra su Biblia, dice: entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él aprobará a los judíos por la fe. Pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que nos enseña. Esta es la versión Biblia para todos, hermanos. Y bueno, ¿qué puedo decir? Como inicio, hermanos, Romanos es una carta que hemos estado estudiando. Esta carta, hermanos, la realizó el apóstol Pablo como un muro. Un muro, hermanos, que va colocando un ladrillo tras otro. De esta misma forma, Romanos, el apóstol Pablo va colocando un argumento tras otro, como si fuera una barda, un muro. Por eso es importante ir estudiando paulatinamente, hermanos, la carta a los romanos. Y qué bueno, hermanos, que no hemos dejado de escuchar, porque eso nos da la pauta y nos permite profundizar más el significado de este mensaje que escribió el apóstol Pablo. Es importante no ir brincando o tomando de una parte y otra, pues de esa manera perderíamos, hermanos, la razón por la que el apóstol Pablo escribió, y sobre todo, hermanos, el mensaje que dio a todos los cristianos. Pablo, hermanos, comienza o va armando estos argumentos desde el capítulo 1, versículo 16, que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Pablo argumenta que el Evangelio es poder de Dios, es dinamita pura, es poder de lo alto, es poder irresistible a quienes creen y lo aceptan, pero sobre todo poder que trae salvación a su vida, a mi vida, a nuestras vidas. Después argumenta el apóstol Pablo la necesidad que tenemos todos los seres humanos, aparece desde el versículo 27 en adelante. Aquel que vive bajo el poder del pecado. Aquí, hermanos, en estos versículos describe una lista tan tremenda acerca de la necesidad. Porque fíjese bien, cualquiera que lee estos versículos estará de acuerdo con Dios y dirían: es cierto, están bien mal aquellas personas y necesitan conocerte, Señor, necesitan ser salvos. Vaya problema que tienen. Pero inmediatamente el apóstol Pablo también coloca el siguiente argumento. Le dice al moralista: aquel que no hace tales cosas, aquel que se porta bien, aquel que cabalmente, entre comillas, está bien en su vida, que no miente, que no es infiel, que respeta las reglas de la sociedad, a ellos les dice el apóstol Pablo: necesitan aún así conocer a Dios, pues el juzgar a los demás
por ser mejores o sentirse mejores, pueden caer en la terrible tentación de condenarse a sí mismo. Por lo tanto, el siguiente argumento del apóstol Pablo es hacia los religiosos. Aquellos que confían en los rituales, o aquellos que podrían decir el día de hoy que nacemos dentro de una cuna evangélica cristiana, que déjeme decirle que eso no nos salva. La experiencia de su servidor se ha dado cuenta que por muchos dicen que ¿qué ha pasado con aquellos que iban a la iglesia y de repente ya no están? A veces, hermanos, el hecho de que vayamos o vayan enseñándole a nuestros hijos, ir a la iglesia, leer la Biblia, no los hace salvos. Y esto no significa que nosotros no les enseñemos y mucho menos los llevemos a la casa de Dios, sino que debemos romper con toda religiosidad. Es decir, debemos propiciar que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios. Solamente así podrán ser salvos. Este es el argumento del apóstol Pablo para romper los moldes de la comodidad, de la apatía, del servilismo, del pietismo que existe en nuestras iglesias. Otra vez, hermanos, reitero, nuestros hijos, hermanos, no van a ser salvos porque vayan a la iglesia, o porque lean su Biblia, o porque canten música cristiana, sino que nosotros debemos propiciar la necesidad de ser salvos. Eso es lo que el apóstol Pablo construye. Y para terminar este argumento, este muro, hermanos, y que puedo decir el más importante para la humanidad, es lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay algo muy importante que debemos subrayar, y es la palabra todos. Eso es lo que hacía que los moralistas y los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley se jactaran, que no necesitaban hacer algo más, porque cumplían a cabalidad lo que demandaba nuestro Dios. En otras palabras, hermanos, no sentían la necesidad de ser salvos. ¿Usted alguna vez ha escuchado esto? No necesito ser salvo, si yo me porto bien, no le hago daño a nadie. Esto, hermanos, es lo que quiere el apóstol Pablo aclarar, romper nuestra jactancia. En el capítulo 3, versículos 10 al 18, Pablo nos dice, hermanos, que no hay ni siquiera un justo. Número 2, la fe, hermanos, rompe toda jactancia. Porque el argumento de que todos estamos enemistados con Dios es el motivo de que todos nos demos cuenta que somos pecadores ante Dios. Meditando esto, hermanos, es que no es un asunto de conocimiento. No se trata que usted sepa que somos pecadores, sino que es una realidad en la humanidad. Hoy vivimos una humanidad injusta, violenta, de maldad, de mal continuo. Y esto, hermanos, obviamente el apóstol Pablo nos hace ver que necesitamos ser salvos. Es importante mencionar que la ley, hermanos, nos muestra todo lo que está bajo la sentencia de Dios. El camino de la ley, hermanos, nadie puede ser calificado para ser justo. Por lo tanto, note esta parte, que para acceder a la dimensión de Dios, hermanos, es la santidad, la justificación, la redención, la salvación. En cuanto al ejemplo de la santidad, hermanos, fíjense bien, por más que usted haga lo mejor o se porte bien, no puede ser santo.
Esta santidad de Dios, hermanos, no se adquiere de un buen comportamiento, una buena devoción o un trato mejor a los demás. Porque siempre habrá algo oculto, un mal oculto en nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo quiere que seamos conscientes. Somos santos porque Dios es santo. No es por usted, es por Dios, es por Él. En su santidad es lo que nos hace santos, es un don dado por Él. Y así poder cumplir a cabalidad lo que nos pide. Eso es lo que Pablo quiere que tengamos en mente y lo podamos adquirir por medio de la fe. Otro argumento importante que el apóstol Pablo es lo siguiente. Pregúntese, hermanos, o no sé si usted se ha preguntado, si la ley no nos salva, ¿qué esperanza tenemos entonces ante la injusticia? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, surge este argumento y lo siguiente es la fe. La fe, hermanos, es lo que nos hace, o la esperanza, hermanos, de ser justificados. Pero la fe, hermanos, debemos preguntarnos dos cosas. ¿Qué tipo de fe tienes o en qué tienes fe? ¿Y qué significa para ti tener fe? Bien, brevemente, hermanos, la pregunta de ¿qué significa fe? Una respuesta concisa es lo siguiente: creer en algo. Entonces, fe, hermanos, debemos preguntarnos en qué tenemos fe. ¿Tienes fe en tus remedios caseros? ¿Tienes fe en tu trabajo? ¿Tienes fe en tu familia, en tus amigos? ¿En qué tienes fe? El apóstol Pablo, hermanos, es muy claro y nos dice que para ser justificados, hermanos, debemos tener fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es fe en Jesucristo? Fe en Jesucristo, hermanos, es creer en Jesucristo. ¿De quién es? Que cumplió lo que Él iba a hacer y todo lo que Él dice es verdad para mí. Porque creer en Jesucristo, hermanos, no se trata de saber que solamente Él existe, sino que saber que podemos confiar en que Él es lo que dice ser, es decir, es Dios mismo. Creer en Jesucristo es creer que Él hizo lo que iba a hacer. ¿Recuerdan Lucas capítulo 4 donde dice que Él vino a quebrantar, Él vino a sanar, Él vino a rescatar lo perdido? Es la buena nueva de salvación y eso es lo que me permite venir a la justicia de nuestro Dios. Es la fe, hermanos, la que nos permite ser justificados por Dios. Y la fe, hermanos, es en Cristo Jesús. Es importante repasar el significado de ser justificado. Hoy, hermanos, la sociedad, el concepto de justificar es tener un argumento que me saque del problema, es decir, tener una excusa o tener un comprobante que me justifique mi ausencia. En el caso, hermanos, de cuando usted trabaja, su justificante, si está enfermo, es el justificante médico. Pero de eso no habla la Biblia. Porque la Biblia, hermanos, no habla de una excusa para pecar, tener un justificante. No, la Biblia habla acerca de ser justo. Y para esto el concepto de Pablo es estar en correcta relación con Dios, cumplir a cabalidad la justicia de Dios que Él pide. Por eso nadie, absolutamente nadie puede hacerlo por sí mismo, porque tiene una mancha llamada pecado. Solo hay alguien que lo puede hacer y es Jesucristo, el Cordero sin mancha. Entonces, es por Jesús que podemos ser justificados por Dios. La ley, hermanos, nos hace ver el tamaño de la justicia de Dios. Esta justicia es testificada por la ley y los profetas. Por eso Pablo, hermanos, aclara que solo podemos ser justificados por la fe. Nuestra reflexión, hermanos, es importante comentar cuatro cosas, hermanos, acerca del poder de la fe.
Para empezar, hermanos, la fe o la fuerza más poderosa salvífica para todo el mundo, escuche bien lo que le estoy diciendo, la fuerza más poderosa salvífica para todo el mundo es la fe en Cristo Jesús. Este pasaje, hermanos, del versículo 27 al 31, discute el poder de la fe revelando 4 cosas. Número 1, hermanos, la fe excluye la jactancia. Podemos ver en el versículo 27 que Pablo regresa al formato de preguntas retóricas o de pregunta-respuesta. Esto es un uso popular en su discurso o argumento de la carta. En el versículo 27 sugiere que el apóstol Pablo está dialogando con un nuevo interlocutor imaginario sobre el significado del Evangelio. Pablo asimismo dice, ¿quién es esa persona? La respuesta es un ser humano en general. Pablo quiere que todos entiendan que la forma en que Dios justifica al ser humano es por gracia. Y esto, hermanos, excluye cualquier posibilidad de atribuirnos el mérito de nuestra salvación. Sin embargo, otra posible identificación de esa persona más específica es un judío. Pablo, hermanos, utilizó este mismo lenguaje de jactarse o alardear acerca de los judíos. Lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 17. De modo que es posible que esté recordándoles que ya no pueden alardear o jactarse acerca de su supuesta superioridad sobre los gentiles. Dios, hermanos, justifica a judíos y a gentiles por igual sobre la misma base. Lo veremos adelantito en el versículo 29 y 30. Entonces, hermanos, es bastante importante y probable que Pablo tenga aquí en mente a un judío. Sin embargo, hermanos, el versículo 27 y 28, en especial la parte baja del versículo 27, el apóstol critica especialmente, hermanos, la tendencia de los judíos a enorgullecerse de la obediencia a la ley. Pero no a la ley como una obediencia en práctica, sino a la ley, hermanos, en cuanto a un principio, como un dogma para que puedan ser salvos. Pablo, hermanos, critica de una manera importante que la ley, hermanos, no es lo que nos salva, y no por obedecerla, sino porque no cumple los mandatos, no cumple, hermanos, a cabalidad las exigencias de nuestro Dios. Como decía hace un momento, hermanos, la ley lo que hace, hermanos, es hacer ver el tamaño de la justicia de Dios. Usted puede cumplir 9 mandatos de Dios, pero por uno que no cumpla, elimina a todos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo critica eso. No pueden enorgullecerse de que obedecen la ley para ser salvos. Romanos, hermanos, nos dice que la jactancia judía en las obras de la ley es representativa en la jactancia humana en los logros en general. Es decir, los maestros de la ley se jactaban de cumplir a cabalidad los mandatos de Dios cuando sus obras eran incongruentes y eran un contraste de lo que Dios pedía. Toda esta jactancia era absurda en vista a la gracia de Dios. Recordemos, hermanos, que los judíos decían hacer una cosa, pero hacían otra. Por eso el apóstol Pablo explica la razón por la que hay que descartar toda jactancia por medio de la ley. El verso 27 dice que por la fe en Cristo nosotros podemos ser salvos.
Lea nuevamente conmigo el versículo 27, dice: entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos, es decir, de la ley? No lo hay. ¿Por qué razón? Y responde: por razón de fe y no por cumplir la ley. Por eso decimos que no es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. Uno es aprobado, hermanos, por la fe y no por la ley. Fíjense, hermanos, para entender mejor, quiero hablar un poco de la jactancia. La jactancia, hermanos, es uno de los pecados más comunes y quizá el más elemental de todos aquellos del ser humano. La jactancia, hermanos, es el orgullo ilícito que Pablo menciona. Nuestra paradoja, hermanos, acerca de la jactancia es la tendencia que como seres humanos somos finitos, somos débiles, somos pecaminosos. Este concepto de jactancia, hermanos, es demasiado elevado de nosotros mismos y que podemos cambiar. Es muy difícil cambiar. Juan, hermanos, la llama la arrogancia de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, 16. Fácilmente, hermanos, llevamos esta jactancia siempre a nuestra relación con Dios. Además de ser pecaminosa, es la actitud que conlleva a dos grandes peligros. Número uno, hermanos, la jactancia sofoca nuestra adoración. Siempre que creamos, aunque sea de manera inconsciente, que hemos contribuido en algo a nuestra salvación, nos estaremos poniendo a Dios o no estaremos poniendo a Dios en el plano que Él merece. A veces, por ejemplo, cuando cantamos, hermanos, admiramos tanto la voz de alguien o el canto de alguien, que cuando Él está en el culto, somos llenos de la presencia de Dios. Pero cuando no está, salimos vacíos. Se da cuenta, hermanos, que entonces nuestro mismo orgullo impide nuestra adoración, nos impide ver realmente o exaltar el nombre de Dios. La jactancia, hermanos, mostrará nuestro perfil tan grande, demasiado grande, que estaremos minimizando a Dios mismo. Y por lo tanto, impedirá adorar con absoluto sentido de humildad, dependencia y gratitud por siempre a nuestro Dios. La mejor adoración caracteriza, hermanos, la humildad, la dependencia y la gratitud a nuestro Dios. El segundo grande peligro, hermanos, está en el hecho de que la jactancia, de que somos tentados a jactarnos porque somos muy inconsistentes e imperfectos. Cuando las cosas van bien y nos sentimos encantados de habernos conocido, es fácil poner la confianza en nosotros mismos. Sin embargo, es inevitable que lleguen los tiempos difíciles y si nuestra confianza está en nosotros mismos, no tendremos ningún buen fundamento sobre el que sostenernos. Una forma más sutil de la jactancia ilegítima consiste a menudo, hermanos, en desplazarnos solo un poco de lo que sería un lícito sentido de contentamiento por hacer la voluntad de Dios. Cuando obedecemos al Señor, evitando un pecado que hemos sido tentados a cometer, o llevando a cabo un acto de bondad, es perfectamente apropiado que nos sintamos contentos y hasta satisfechos. Dice, hermanos, por lo que respecta al ministerio de Pablo, por ejemplo, él puede expresar un orgullo legítimo aludiendo a sí mismo como maestro constructor y gloriándose en el hecho de que trabajó más que los otros apóstoles. 1 Corintios 3:10 y 15:10. Sin embargo, hermanos, es significativo que en cada uno de estos textos Pablo atribuye el valor de su ministerio a la obra de la gracia de Dios. Es decir,
el orgullo vinculado a nuestras buenas obras o a nuestro ministerio ha de reconocer siempre que es Dios, no nosotros. La causa de todo lo bueno que podamos conseguir es por medio de Dios, es por su gracia. Sin embargo, hermanos, esta perspectiva es difícil de mantener y de entender. Es muy difícil ser consciente de que nosotros llevamos a cabo una acción justa sin estropear al instante con nuestro orgullo. Recientemente, hermanos, formé una parte de un grupo de mi iglesia que se organizó para pintar la casa de un hermano que estaba muy enfermo. Mientras pintaba, personalmente le voy a decir mi experiencia, oí una voz persistente que decía: estás haciendo una obra buena, Dios está contento contigo. Puede que no haya nada malo en este sentimiento, al menos hasta ese momento. Sin embargo, rápidamente la voz más y siguiendo escuchaba dentro de mí: has de sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. No hay duda de que Dios va a recompensarte por lo bueno que eres. En el mismo instante en que comenzamos a pensar que nuestras buenas obras no hacen merecedores de algo delante de Dios, pasamos de un contentamiento legítimo a una jactancia y un orgullo, hermanos, que nosotros hacemos. Eso, hermanos, impide una acción justa delante de nuestro Dios. En otras palabras, hermanos, a veces todos nosotros hacemos obras, hermanos, con la intención de ser vistos y no por servir claramente a nuestro Dios. Número 2, hermanos, la fe justifica al hombre sin las obras de la ley. Entonces, el versículo 28, hermanos, pone al descubierto este principio, es decir, que sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Una vez más, la expresión por las obras que la ley exige traduce aquí la frase griega nomos, obras de la ley. En este versículo precedente, hermano, la expresión significa las obras hechas en obediencia a la ley de Moisés. Para Pablo, hermanos, su principal preocupación sigue siendo mostrar que los judíos necesitan el Evangelio, ya que haciéndolo el apóstol Pablo habrá mostrado que se trata de una necesidad de todo ser humano. Recuerden, hermanos, la fe justifica al hombre sin las obras de la ley, mostrando, hermanos, que necesitamos, todo ser humano necesita, hermanos, ser justificado por la fe. La palabra, hermanos, como fe, he dicho, hermanos, que es creer en Cristo lo que Él es decir, es Dios. Entonces, hermanos, por lo tanto, al negar que ni siquiera las mejores obras humanas pueden justificarnos, como la obediencia a los judíos a la ley de Dios, Pablo, hermanos, está negando que el ser humano pueda ser considerado justo ante Dios por nada de lo que haga. Nada, hermanos, de lo que haga el ser humano puede ser justificado o podemos ser justificados ante Dios. El tercer argumento, hermanos, es que la fe revela un solo Dios que trata a todos equitativamente. Los versículos 29 al 30 ponen nuevamente de relieve uno de los temas centrales de la carta, la igualdad entre judíos y gentiles ante Dios. Recuerda el primer argumento del apóstol Pablo, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, primeramente a los judíos y después a los gentiles. Los pone en un mismo nivel. Pablo enfrenta la tan pregonada creencia monoteísta de los judíos, que su tendencia a confiar la salvación a ellos mismos con exclusión de los gentiles. Puesto que
Si confiesan con arrogancia a los judíos que hay un solo Dios, este debe ser entonces Dios de los gentiles y judíos por igual. Entendido correctamente, esto derriba cualquier diferencia entre judíos y gentiles delante del Señor. Por tanto, concluye Pablo, Dios justificará tanto a los que están circuncidados, o sea, a los judíos, como a los que no están, gentiles, sobre una misma base, la fe. La sensibilidad pastoral de Pablo se revela de nuevo en el versículo 31. Como hemos visto, hermanos, en el capítulo 2, verso 1, la secuencia de pensamientos de Romanos es dictada en cierta medida por las preguntas y objeciones con respecto al Evangelio que Pablo sabe que suscitarían. El apóstol Pablo, hermanos, acaba de insistir en que la observancia de la ley no contribuye nada a la justificación, pero él sabe que a partir de esta enseñanza algunos concluirán que la ley no tiene nada de buena. Entonces surge una pregunta, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Por medio de la fe se confirma la ley. En otras palabras, puede que la ley mosaica no desempeñe un papel de salvación, de justificación, pero Pablo no quiere que sus lectores piensen que tampoco lo hace dentro del plan salvífico de Dios. Otra pregunta, ¿pero cuál es exactamente el papel de la ley entonces? Pablo, hermanos, escribe y apoya que la fe apoya la ley. Es decir, hermanos, ayuda a que consideremos lo siguiente. Si propugnamos la ley, hermanos, es un testimonio del Evangelio. La ley, hermanos, número 2, es un instrumento para crear convicción del pecado. La ley, hermanos, es una fuente de dirección para la vida cristiana, como número 3. Número 4, hermanos, la ley norma la santidad de Dios, cumplida ahora en Cristo. De tal forma, hermanos, entonces que la fe revela a un solo Dios que trata a todos equitativamente. Por lo tanto, hermanos, la ley no es eliminada. La ley, hermanos, nos ayuda a 4 cosas: a testificar el Evangelio, a estar convencidos del pecado, a tener una norma de vida, de dirección en la vida cristiana, y número 4, hermanos, una norma para la santidad de Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos, una de las cosas que hace Cristo es cumplir la ley a nuestro favor. Pablo, hermanos, nos dice por último, de los 4 argumentos, que la fe establece y confirma la ley. Es por medio de Jesús que se cumple la ley a nuestro favor. Por consiguiente, a quienes estamos en Cristo, se nos imputa el cumplimiento de la ley y se nos exonera de las penas debidas a la desobediencia. Es paradójicamente la propia libertad de la condenación de la ley lo que nos pone en relación en la que puede producirse la verdadera obediencia motivada y dirigida por el Espíritu. La palabra ley, hermanos, la utilizamos de muchas maneras. Y es fácil interpretar erróneamente a Pablo si leemos uno de esos significados cuando el apóstol quiere darle otro muy distinto. Hemos explicado que el apóstol Pablo utiliza esta palabra con el contexto completamente judío. Por supuesto, el apóstol Pablo es judío, hermanos, y nos aclara que la ley, hermanos, no es un dogma. Y como dogma, hermanos, no es absoluto para cumplir las exigencias de nuestro Dios. Por esa manera, hermanos, es importante que consideremos estos factores
para pasar correctamente al significado de Pablo en cuanto a su aplicación de la fe en nuestros días. Resumo, hermanos, la fe excluye toda jactancia, excluye todo orgullo. Ese orgullo, hermanos, que nos impide estar correctamente en relación con Dios. Número 2, la fe justifica al hombre sin las obras de la ley. La fe, hermanos, nos hace aptos y adeptos en relación con nuestro Dios. Que la ley confirma y testifica la norma de vida del creyente. Número 3, la fe revela un solo Dios que trata a todos equitativamente. Recuerden, hermanos, no son sus obras, no son sus méritos, es la gracia de Dios la que nos permite ser iguales. Por último, hermanos, la fe establece y confirma la ley. La ley, hermanos, en nuestros días debe ser cumplida a cabalidad, desde la fe, no como una imposición ni una obligación, sino como un acto de obediencia y de amor por todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Deseo, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.